La paridad, a ver, vamos a entender, la paridad es entendida como una medida definitiva que busca transformar todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Incluyendo el ámbito privado. Términos generales, hablar de paridad. A partir precisamente de garantizar el derecho a la igualdad a través de una integración equitativa. Y es importante nada más aclarar que la paridad no es una medida afirmativa de carácter temporal. Las acciones afirmativas buscan corregir las desigualdades existentes, mientras que la paridad de género lo que busca es transformar las desigualdades persistentes en el ámbito de la vida social. Y en México, el principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución en 2014 y es en 2019 con esta reforma constitucional importante donde se habla de paridad en todo. Entonces podemos decir que la paridad en el ámbito político busca equiparar la participación de las mujeres, ¿no? Y dejar muy claro que la paridad de género no son las cuotas de género, ¿no? Las cuotas de género son las acciones afirmativas. La paridad nos permite un nuevo modelo de Estado inclusivo en donde efectivamente de cara a la participación política se redefine un nuevo concepto de pacto social entre hombres y mujeres, ¿no? Eso es la paridad de género. La existencia de la paridad de género tiene que ver o se relaciona con este concepto de representación descriptiva, ¿no? ¿Qué dice la representación descriptiva? Pues obviamente que muestra la representación de la sociedad. El espacio público debe de reflejar una concepción dual de la sociedad, ¿no? El número de personas quienes estamos conformando una sociedad, pues son los que tienen que estar representados de igual manera, ¿no? Entonces, la idea no es solamente qué ideas están representadas, sino quién representa esas ideas. Lo que nos obliga, lo que nos dice la paridad de género es tener una representación política mucho más diversa, ¿no? Promover una agenda más diversificada, la pluralidad de temáticas en la agenda. De igual forma, la paridad de género busca cambiar este esquema de deliberación democrática, ¿no? Nos permite hacer otras formas de hacer y de comunicar entre la clase política y la ciudadanía. Pero no solamente tiene este aspecto sustantivo, formal, de garantizar derechos, sino también está reflejando un tema sociológico de los grupos y de la concepción de los grupos en esta teoría sociológica que habla de la movilización social, que nos dice que mientras un grupo avance, los demás avanzan. Por eso decimos que cuando una mujer avanza, todas avanzamos, porque se crean estas figuras sociales que generan inspiración, son referentes simbólicos, políticos, distintos a los tradicionales, ¿no? No siempre tenemos estos referentes de son los hombres los que están en este espacio público, sino también ya las mujeres entran en este espacio, ¿no? Y por eso es importante la paridad, ¿no? Se reconfigura la percepción social, se logra salir de los roles y es importante entonces reflejar las voces de las mujeres para que dejemos de construir una sociedad desde una perspectiva masculina. Entonces, una de las herramientas que ha posibilitado la paridad de género es precisamente en el ámbito legislativo, ¿no? No solamente el cabildeo desde sociedad civil en el poder legislativo, sino dentro del poder legislativo la representación de las mujeres en ese ámbito político. Y esto también es relevante porque nos lleva, y lo voy a trasladar solamente a un caso reciente e importante, que tiene que ver con el impulso de la sociedad civil en el tema de paridad en gubernaturas. Cuando la legislación no es clara y no establece si la paridad también tiene que incluir a los cargos del Poder Ejecutivo local, pues entonces se genera cierto movimiento social en las organizaciones de la sociedad civil, particularmente una, ¿no? Equilibra, que fue quien puso en el dedo de la discusión si las gubernaturas también tenían que garantizarse o también se tenía que garantizar la paridad de género. Y entonces el impulso de la sociedad civil permitió tener una sentencia del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, que estableciera la obligación para los partidos políticos de postular a al menos 7 mujeres por cada partido político. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que actualmente, a raíz de este proceso electoral,
se eligieron a 6 mujeres como titulares de las gubernaturas de los estados o de las entidades federativas. Y actualmente tenemos entonces 7 mujeres en el poder o como titulares del poder ejecutivo local. Y esto es muy relevante porque es la primera vez en la historia de México que tantas mujeres convergen al mismo tiempo en estos pues, puestos de elección popular. Lo primero tiene que ver, primero obviamente, en las reformas legislativas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en esta experiencia que les platicaba del Tribunal Electoral, también ordenó al Congreso de la Unión y a los congresos estatales legislar en materia de paridad en gubernatura. Segundo lugar, son reformas en el seno de los partidos políticos y las organizaciones políticas. Y esto es fundamental porque al final de cuentas, quienes postulan cuando estamos hablando de cargos de elección popular, pues obviamente quienes postulan a las candidaturas pues son los partidos políticos. Y si los partidos políticos no tienen esta verdadera transformación en su dimensión electoral ni en su funcionamiento interno, pues es evidente que va a ser mucho más difícil que a las mujeres se les permita tener estos accesos de manera sencilla para que puedan ocupar los cargos de elección popular. Pero no solamente a los partidos políticos ni del órgano legislativo, sino que hablábamos de paridad en todo. Paridad en todo son todos los órganos, no necesariamente aquellos que llegan por elección popular. Y esto viene muy de la mano porque pues, se van a renovar o van a entrar ministras o ministros próximamente a la Suprema Corte y necesitamos que también la Corte, al igual que todo el Poder Judicial, esté conformado de manera paritaria. Y finalmente, también me parece meter o dar un énfasis a los medios de comunicación. Es importante que los medios de comunicación se tomen en serio su papel como comunicadores y promuevan prácticas sociales que empoderen a todas las mujeres y a las niñas. Suprema Corte, el poder de la justicia.